comenzamos nuestro encuentro número 12 del curso del Apocalipsis y llegamos al final del curso, al final del libro. Me acuerdo cuando iba por la clase 6 o 7 me decía Rosario, va a ser imposible que llegues al final. No, bueno, ya ven, hemos saltado grandes bloques de texto porque, bueno, es distinto al trabajo que hacemos en Hebreos, ¿no? En donde sí leemos minuciosamente. No quiere decir que en Apocalipsis no sería lindo hacerlo también, pero bueno, es otro tipo de trabajo. Sobre todo el objetivo de este curso es abrir los ojos acerca del sentido que tiene el Apocalipsis en el conjunto de la revelación. Mucho más que un libro suelto o un libro de esos que uno dice, bueno, no, yo me leo del Nuevo Testamento 26 libros, porque el 27 es un delirio. Precisamente la idea de este curso es ver que no es ningún delirio, y que además es un planteo el que hace el autor realmente muy sólido. Bueno, hoy completamos el banco porque por ahora tiene 3 patas y un poco flaquea. Fíjense, vamos a ir a la diapositiva 5. Esta diapositiva después la vamos a ver más en detalle, pero quiero que vean el dibujito. En esa diapositiva 5 se plantean, ven, 2 planos horizontales, estos azules, que vendrían a ser como la historia en el tiempo, en la Tierra, y su reflejo, o cómo eso es vivido y celebrado y estimulado en el cielo, pero siempre en el tiempo. Pero después hay 2 planos, digamos, que lo cortan a esto. ¿Y lo cortan dónde? En cualquier momento. Son la metahistoria, lo que llamé durante el curso, la metahistoria. En cualquier momento nosotros podemos cortar la historia de la fe, la historia de la iglesia, la historia de nuestra fe como religión encarnada en una religión concreta, y nos vamos a encontrar con una iglesia que desde cierto punto de vista es esta esposa fallida, esta Jerusalén que debería caer. Y entonces, claro, cuando uno lee, por ejemplo, las críticas que le hacían, no sé, los donatistas a la Iglesia Católica en el siglo V, o que le hacían los reformadores a la Iglesia Católica en el siglo XVI, y uno ve que en el fondo las críticas son prácticamente las mismas, y siempre tienen que ver con la infidelidad de esa señora, de esa mujer que es la Iglesia, a su marido, ¿no? Entonces es esta gran ramera que se baña en la sangre de los mártires. Y uno ve que muchas veces el martirio cristiano, y no es muchas veces numéricamente contando, sino que realmente uno ve que el martirio cristiano, a lo largo de la historia, está siempre ligado también a una defección de la propia iglesia, Los mártires son grandes héroes, pero a veces contra la propia iglesia. Pero ahora nos falta una pata del banco a todo esto. Es decir, es nada más que decadencia lo que vemos en la metahistoria de la iglesia. Bueno, y ahí viene la sección que nos falta, la novia del Cordero. Es decir, es la contracara de esta gran ramera. Precisamente es la imagen que culturalmente es lo contrario de una ramera, ¿no? La imagen de la novia virginal que se acerca al prometido. Entonces, el autor nos va a poner en estos 2 últimos capítulos la contracara. ¿Ven? El otro círculo rojo dentro de este esquema de la diapositiva 5, ¿no? La otra cara, es decir, la novia del Cordero, y que igual que la gran ramera, ¿se acuerdan que la gran ramera, capítulo 17, se transforma o se manifiesta como la ciudad de Jerusalén pecadora en el capítulo 18? ¿Sí? Gran ramera, ciudad pecadora. Y no cualquier ciudad, sino que específicamente nos dice, aquí es donde mataron a su Señor, o sea, Jerusalén. Bueno, pues la gran ramera, que es Jerusalén, tiene su contracara,
en la novia del Cordero, que también es Jerusalén. ¿Ven? Porque precisamente uno de los mensajes profundos de este libro es que ninguna de estas realidades es blanco y negro. Por eso es un gran desacierto creer que la lucha aquí es de adentro con afuera, de la iglesia virginal contra el mundo pecador o contra el imperio pecador. Al contrario, en realidad el Apocalipsis nos prepara para comprender que la verdadera lucha es la de Cristo contra el mal. Y nosotros estamos adentro de esa lucha y estamos nadando en la ambigüedad. En realidad estamos nadando en la ambigüedad, porque nosotros también somos ese campo de batalla, ¿eh? Bueno, muy bien. Llegamos entonces así a la cuarta sección. A mí me gustaría, yo creo que nos da el tiempo, y que hasta nos va a sobrar porque es muy poco de texto, me gustaría sí leer un poquito las diapositivas que puse, pero sobre todo leer el texto. En este caso sí, ¿ven? Porque son nada más que 2 capítulos. En realidad, yo les diría que es 1 y medio, porque toda la última parte del capítulo 22 es, pero es importante también leerlo, pero es como una liturgia renovada. Así como el libro empezaba con un pequeño paso litúrgico, capítulo 1, versículos 4 al 7, eran 3 versiculitos que eran como un paso litúrgico, ¿se acuerdan? Es decir, vamos a leerlos para recordar cómo lo decía, ¿no? Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros, como si empezara una misa, ¿no? De parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están en su trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, etcétera, etcétera. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, y por él harán duelo todas las razas de la tierra, sí, amén. Un pequeño paso litúrgico, ¿sí? El presidente de la asamblea, digamos, nos muestra aquel que empieza este libro y entonces nosotros lo acopiamos y decimos, sí, amén. Y ahí comienza el libro. Bueno, pues al final aparece prácticamente lo mismo, lo que pasa es que es mucho más desarrollado y es un diálogo a varias bandas, es decir, es un diálogo entre el presidente de la asamblea, Juan, un ángel, Jesús y la asamblea. Entonces ven, es como si ese diálogo que empezó en el capítulo 1 se hubiera ido enriqueciendo. Hemos visto como el capítulo cuarto y quinto nos muestra la liturgia en el cielo, cómo va renovando esa liturgia y llega al final y podríamos decir así, celebra esta revelación. Entonces, de alguna manera la última sección abarca y no abarca el capítulo 22 entero, porque toda la última parte es una sección que ya excede este plano, ya es litúrgica propiamente. Bueno, muy bien, yo les mandé el texto de los capítulos 21 y 22 enteros. ¿Y por qué se los mandé? Porque se los mandé con una serie de referencias marginales, las tienen ahí, una serie de referencias marginales que es muy interesante verlas. No todas, porque son muchísimas, como ven. ¿Se acuerdan que les había dicho al inicio que prácticamente, no me acuerdo ahora qué proporción mencioné, pero algo así como 2/3 del libro, está constituido por citas del resto de la Escritura? En particular, el autor tiene preferencia por Ezequiel, por Zacarías, por Isaías, pero en particular Ezequiel, y aquí se nota mucho eso. Bueno, ven, eso lo tienen en los capítulos 21 y 22, prácticamente todos los 2 capítulos. Fíjense, esas pequeñas comillitas intermedias son todas citas bíblicas, todas. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces, primero un poco en general las diapositivas sobre esta sección y luego vamos a leerlo y vamos a ver algunos detallitos. Primero les pongo aquí, bueno, el cuarto plano es el más breve. Comparte con el tercero varias cosas. Uno, el hecho de moverse en la metahistoria, es decir, que yo puedo cortar cualquier época de la historia de la Iglesia y me encuentro
con eso que el autor enuncia aquí. Hay en cada momento de la historia de la Iglesia, hay un reclamo a esta venida de Jerusalén y hay una celebración anticipada del triunfo de esta Jerusalén. Es decir, que cada época de la historia puede hacer suyo este triunfo. ¿Cómo lo va a hacer suyo? Del modo como lo enseña el Apocalipsis, es decir, litúrgicamente. Y ustedes pueden ver, constatar, que en nuestra liturgia están presentes frases, por ejemplo, este ven Señor Jesús, que si bien lo decimos indirectamente en el Padre Nuestro, que venga a nosotros tu reino, pero el específico ven Señor Jesús como aclamación litúrgica está aquí en el Apocalipsis. Bueno, les pongo que comparte con la segunda sección, porque estos son como planos cruzados, Entonces, la primera sección histórica y la tercera sección metahistórica son planos negativos. La segunda sección histórica y la cuarta sección metahistórica son planos positivos. Sus figuras femeninas son también figuras positivas. En el primero, negativa, Jezabel. Tercero, la gran ramera, figuras negativas. Segundo, la mujer vestida de sol, esposa y madre. Cuarto, la novia del Cordero. ¿Ven? Dos imágenes positivas, pero también antitéticas entre sí. Bueno, muy bien. Lo que caracteriza de una manera muy especial, como lo veremos ahora, es la descripción de la ciudad, que es muy viva, es muy imaginativa, y que se inspira muy abundantemente, a veces en frases literales, en Ezequiel 40 al 48. Ezequiel es un profeta difícil de leer, es raro, es un profeta que uno se siente un poco, les digo, uno se siente un poco sobrepasado por las visiones de Ezequiel, ¿no? Es un profeta de un onirismo, de una ensoñación en las visiones, que a veces, la verdad que, perdonen que lo diga así, pero uno se pregunta, ¿este hombre qué tomó antes de escribir? La verdad que da por momentos la idea de una especie como de alucinación, ¿no? Es uno de los profetas, yo creo que es personalmente creo que es el más difícil de leer, ¿no? Mucho más que Isaías, pero aquí la visión logra superar a Ezequiel. ¿Y por qué la logra superar? Porque basándose en ese mismo tipo de imagen, o sea, una imagen onírica, ensoñación, alucinación, logra hacer algo más transparente, logra hacer algo mucho menos denso, mucho menos, incluso hasta mucho menos pesado. De hecho, fíjense, ¿no? El otro ocupa 8 capítulos para decir esto que el Apocalipsis lo logra decir en capítulo y medio. Y bueno, lo que les decía recién, una cita atrás de la otra, prácticamente se hace presente aquí, y si llegamos al final y puedo citarlo, me gustaría leer un parrafito de uno de los libritos de bibliografía sobre el tema, cómo se hacen presente aquí, no solo Ezequiel, también Isaías y también el Génesis, en particular las imágenes tomadas del paraíso. Bueno, después veremos el Cordero, como, claro, el Cordero fue creciendo a lo largo del libro, ¿no? Ahora ya el Cordero es la imagen dominante de Cristo en esta sección, ¿no? Entonces ya queda completamente, digamos, asociado al trono de Dios. ¿Qué plantea este capítulo? Una nueva liturgia. Una nueva liturgia que no es un conjunto de ritos, sino que logra expresar el sentido mismo de la liturgia cristiana. Si nosotros llevamos a alguien que nunca ha estado en una misa y nunca ha participado en nada ritual, puede perderse seguramente, muchos cristianos también se pierden en la misa, puede perderse, puede parecerle algo teatral, puede parecerle algo impostado, algo artificioso. Pero hay algo en la liturgia que yo creo que una persona, si va con cierto espíritu de apertura, lo percibe, a lo mejor no lo sabe formular, pero lo percibe.
¿Y qué es esto de que en la liturgia cristiana se pretende precisamente una especie de abolición del tiempo, ¿no? Realmente es eso que decimos en la teoría, en la teología litúrgica, ¿no? En el sacrificio del altar se realiza el sacrificio histórico de Cristo, de una manera incruenta, pero no, que es lo que nosotros decimos con la palabra memorial, ¿no? Cuando decimos que la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, queremos decir que no es un recuerdo con la densidad de la historia, sino que es un recuerdo en donde ha quedado abolida la distancia entre nosotros y esa acción fundante de Jesús, ¿no? Bueno, eso es muy difícil de expresar, ¿eh? Fíjense que las teologías litúrgicas, si van un poquito a los manuales de liturgia, las teologías litúrgicas tratan de expresar cómo nuestras oraciones, el modo como se presentan nuestros ritos, que son a la vez una repetición, pero una repetición que va avanzando. Fíjense la organización que tienen las lecturas, que a mí me maravilla eso, ¿eh? Es una de las cosas que más me maravilla de nuestra liturgia, es eso. La repetición que sin embargo va avanzando, que sin embargo va yendo linealmente hacia una consumación, podríamos decir, ¿eh? Y cuando llega esa consumación, la fiesta de Cristo Rey, al día siguiente estamos con el Adviento. Y dimos la vuelta, entonces no era lineal, era circular. Sí, pero cuando damos la vuelta resulta que empezamos de nuevo en la consumación. ¿Ven? Eso que tiene nuestra liturgia, que es muy difícil de expresar, es lo que de alguna manera está presente en estos dos capítulos. La idea de que esa nueva Jerusalén está bajando siempre del cielo. ¿La esperamos para el fin de los tiempos? Sí, claro, la esperamos para el fin de los tiempos. Pero en realidad, en la realidad litúrgica, se nos quiere hacer presente que esa venida de la Jerusalén celestial es algo contemporáneo a nosotros. Bueno, eso se dice, digamos, a través de algunos símbolos. En particular, la idea de abolición del santuario es una cosa curiosa, ¿no? Porque si hay un centro de la revelación es el santuario, ustedes lo vieron. Tienda del encuentro, templo de Jerusalén, ruptura del templo y ahora mi cuerpo, refiriéndome, me pongo en la persona de Jesús, ¿no? Mi cuerpo es el nuevo templo, ¿sí? Y ahora resulta que llego al capítulo 21 del Apocalipsis y dice, pero yo no vi allí un santuario. Desaparece, ¿por qué? Porque en realidad cuando penetramos verdaderamente en la no temporalidad de la liturgia, rompemos el espacio del templo y pasamos a la Jerusalén celestial. Toda ella es templo. Bueno, y entonces les pongo aquí, la iglesia de la historia vive ya en el plano oculto e invisible de la metahistoria, en contacto directo con el Cordero que viene. Y eso se realiza de manera eminente en el culto. Quien quiera profundizar esto, bueno, el libro que les puse en bibliografía de Hugo Bani, profundiza, todo el libro apunta específicamente a esto. Y tiene además un lindo capítulo dedicado a este capítulo litúrgico del libro. Entonces pueden seguirlo por ese lado. Y vamos a una diapositiva más, antes de leer el texto, que es la diapositiva 4, el tiempo se curva. Esto para mí es una de las cosas más notables de la redacción del Apocalipsis. Y les puedo decir que incluso como, entre comillas, un poco, no me lo tomen a mal, es para contratarlo de guionista este hombre, de guionista de Hollywood, mucho mejor, por supuesto. Es impresionante en los poquitos detalles, cómo ha logrado introducir la idea de metahistoria en el plano de la historia. Y lo vamos a ver en un detalle que yo se lo señalé al principio, pero claro, ahora ya hemos ido viendo más elementos. Y les pongo aquí que el versículo del capítulo 21:9
contiene una de las imágenes más notables de todo el libro, de todo el libro. Claro, ¿qué pasa? Que en español, cuando yo lo traduzco, o lo pongo de una manera que suena feo, o si lo pongo bien puesto, bien redactado, al modo como se habla en español, en realidad se pierde la imagen. Fíjense, yo se los voy a leer como lo dice cualquier traducción, como la que les paso es Biblia de Jerusalén, lo vamos a leer como lo dice Biblia de Jerusalén, pero esto vale para cualquiera. Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló diciendo, y claro, en realidad me pasa un poco por encima esa frase, porque es ese que tenían las 7 copas, ese pretérito imperfecto en español, no me dice lo que dice el texto griego. Porque yo aquí puedo entender que vino uno de los 7 ángeles, de esos que antes tenían las 7 copas. ¿Ven? Eso es lo que literalmente está diciendo en español. Vino uno de los 7 ángeles, de esos, o sea, para que nos ubiquemos a qué ángeles se refieren, los que viste antes, que tenían las 7 copas. Y por lo tanto eso no me dice nada, es nada más que una referencia. Pero en griego esto no se dice en pretérito imperfecto, esto se dice, otra vez les insisto, la importancia y la dificultad que tiene el gran uso de los participios en griego, que en español, aunque tenemos algún participio, pero se ha perdido el uso y el sentido mismo del participio, la idea de que el participio es un adjetivo que identifica una cualidad, pero esa cualidad es una acción. Eso se llama participio, porque participa a la vez de la realidad del adjetivo y de la realidad del verbo. Entonces aquí lo que dice literalmente, yo lo traduje lo más literal que pude, dice, entonces vino es una acción en aoristo, una acción puntual, no estaba viniendo y andaba por ahí, sino vino, plum, se abrió el punto, vino el ángel. Uno de los 7 ángeles que está teniendo, ¿sí? En ese momento en que vino, él está teniendo las 7 copas llenas de las últimas plagas. ¿Se acuerdan que hay un momento en que un ángel reparte 7 copas? ¿Eso pasa ¿dónde? En 15:7. 15:7, vamos a leerlo. Esperen un segundito. Luego, uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Eso era 15:7. Uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles. Entonces, alguno de esos 7 ángeles, eso ocurría ¿dónde? En el capítulo 15. El capítulo 15 es un plano histórico. Y recapitula, a lo largo de todo ese plano histórico, recapitula la marcha desde digamos, el anuncio del Evangelio hasta el juicio. Va recapitulando en ritmo septenario ese trayecto que va desde el anuncio del Evangelio. ¿Se acuerdan que en el segundo plano sale este caballo que anuncia el Evangelio, ¿no? Bueno, desde allí hasta el juicio. Y todo el plano va siendo todo ese curso desde el anuncio del Evangelio hasta el juicio, en planos superpuestos. Bien. Uno de esos planos, precisamente el último, es el de las 7 copas. Las 7 copas son el tiempo de la iglesia, exactamente igual que el tiempo de las 7 cartas. O sea, también es un plano, solo que es un plano temporal celestial, pero sigue siendo un plano temporal. Bueno, en ese plano temporal ocurre en medio la inherencia de este plano vertical. En algún momento, porque además no nos aclara cuál de los 7 ángeles. Y nosotros hemos leído en el capítulo 16, nosotros hemos leído que las 7 copas fueron arrojadas. O sea que no hay una que se haya guardado.
Quiere decir que cuando empieza el capítulo 21, el autor nos dice, cuidado, que esto no, esto no ocurre al final. Esto ocurre en ese momento en el que los ángeles están teniendo en sus manos las 7 copas. ¿Se acuerdan que al principio les decía como la imagen de poner la copa así para verterla, pero antes de eso, yo te tengo que mostrar la Nueva Jerusalén? Y ahí se detiene en el aire la copa, no sabemos cuál. Precisamente esa es una de las sutilezas del texto, que no nos dice el ángel de la tercera copa, o de la cuarta copa, o de la quinta copa. No, es el ángel de la copa, el que en ese momento la tiene. Entonces, ¿en qué momento de la historia aparece la Jerusalén celestial? ¿Al final? No. Claro, al final también aparece. Pero es un también, porque en realidad esa Jerusalén celestial es lo que entra en el agujero abierto de la historia a través del juicio de Dios. Entonces en todo momento está entrando, ¿ven? Vuelvo a leer la frase. Entonces vino uno de los 7 ángeles que está teniendo, participio presente, las 7 copas, que están llenas. En realidad no necesitamos ese que están llenas, pero también es un participio presente, que están llenas de las 7 últimas plagas, y me habló diciendo, ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces, en todo momento, en el medio del furor del juicio y en el medio de la ira de Dios, yo puedo levantar la cabeza y ver la Nueva Jerusalén. En todo momento. No hay un solo momento en que la iglesia esté desprendida de su Nueva Jerusalén. No hay un solo momento en que no pueda decir, sí, ya está cumplido. ¿Ven? Fíjense, esas 7 copas que se empezaban en el 15:7, en 16:17 están todas tiradas ya. Y dice, hecho está. O sea que claramente se está hablando de un curso temporal que abarca todo el capítulo 16. Entonces les pongo en 21:9, al igual que en 17:1, esto también ocurre en 17:1, por eso es tan importante, porque en realidad los dos planos trascendentes, ven que en 17:1 ya se dijo esta frase. Entonces vino uno de los 7 ángeles que están llevando las 7 copas. Es una lástima traducirlo como con un imperfecto, porque se pierde este efecto, que están llevando las 7 copas, y me habló, ven, te voy a mostrar el juicio de la célula ramera. Entonces, en todo momento de la historia está rota por 2 agujeros en los cuales yo veo el pecado de la iglesia convenientemente denunciado y castigado por el Señor, y la iglesia que en su santidad es recibida como novia. En todo momento de la historia yo puedo hacer el corte, y cuando miro uno solo seguramente estoy equivocado. Precisamente la mirada pagana sobre la iglesia tiene que ver con no poder ver estos dos. ¿Se acuerdan que les hacía alusión la semana pasada a esta frase de los padres de la iglesia como casta meretrix? Es decir, si yo miro a la iglesia solo como la triunfadora, en el fondo me vuelvo bobalicón, ¿no? Porque yo veo que la iglesia, no puedo negar el pecado en la iglesia, pero si miro a la iglesia nada más que en su pecado, en el fondo la estoy mirando como un pagano. Bueno, eso es la metahistoria, ¿ven? La metahistoria rompe a través de esta imagen del ángel que en este momento está a punto de tirar la copa, pero no la ha tirado todavía. Y allí entran, allí se abre el agujero del juicio de Dios, por el que yo puedo ver tanto la iglesia que purga su pecado como la iglesia que realiza esas bodas del Cordero. Bueno, muy bien, vamos a leer el texto. Y vamos a tratar de ir viendo por lo menos algunas de las indicaciones de citas bíblicas más importantes. Bueno, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Esto es interesante, el mar
en toda la Escritura, menos en un momento, cuando precisamente habla de que el trono se asienta, en el propio Apocalipsis habla de que el trono se asienta en un mar de cristal, la única imagen positiva del mar que podemos encontrar en la Biblia, porque en la Biblia siempre el mar es una imagen, no diría negativa, pero amenazadora. No es una imagen negativa. El agua también es creación de Dios, ¿eh? Pero ese mar siempre es una imagen amenazadora. Acuérdense del mar en Jonás, que precisamente todo el libro juega en torno a la imagen del mar como la amenaza antidivina que sin embargo el profeta la escoge, la elige, prefiriéndola al llamado que le hace Dios a predicar universalmente la conversión, ¿no? Bueno, eso es una de las delicias del libro de Jonás, ¿no? Cómo juega con esa imagen que es amenazadora y que termina tragándolo, ¿no? En el cetáceo que se lo come. Bueno, el capítulo 21 empieza ahí arriba. El mar no existe ya. Es decir, ya la Jerusalén celestial implica, tiene como propiedad única, precisamente que ya no hay amenaza. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, que junto a Dios, engalanada como una novia, ataviada para su esposo. Ven cómo se superponen las dos imágenes, igual que en la ramera, aunque en la ramera las dos imágenes van como más en paralelo, se juntan cuando dice, y esta es la ciudad en donde murió su Señor, ¿no? Ahí se juntan de alguna manera estas dos realidades. Aquí ya no, desde el principio nos muestra la ciudad como novia, un poco siguiendo el mismo profeta Ezequiel, en donde Jerusalén es vista como una mujer desnuda al borde del camino y que el Señor tiene misericordia, la ve en el camino desvalida y la recoge, ¿no? Bueno, aquí es la novia que es presentada engalanada, en lo contrario de desnuda y sanguinolenta como la encontraba Ezequiel, engalanada como una novia ataviada para su esposo. De paso les recuerdo que la imagen más fuerte del Señor, la imagen más fuerte de la predicación de Jesús para expresar lo que es la salvación es precisamente un banquete de boda. Todo el tiempo aparece la imagen esta del banquete de boda en el discurso histórico del Señor, en cómo Él predicaba. Bueno, y oí una fuerte voz que decía desde el trono. Si lo decía desde el trono, evidentemente no es una voz cualquiera, no es un ángel, es la voz del mismo Señor, la voz de Dios que proclama algo fundamental, porque aquí se recogen cosas que vienen de Éxodo, de Isaías, de Ezequiel. Esta es la morada de Dios con los hombres. La palabra que utiliza para morada es la misma que utilizamos para la tienda. Esta es la verdadera tienda. Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos. ¿Se acuerdan que la frase que usa San Juan en su prólogo, en el prólogo del Evangelio me refiero, o sea, el otro Juan, el Juan Evangelista, la imagen que usa para hablar de la encarnación es plantó su tienda entre nosotros, esquenos en Engemín, plantó su tienda entre nosotros. Bueno, aquí utiliza exactamente el mismo verbo, es decir, plantó su morada entre ellos. Y ellos serán su pueblo, frase que viene del Éxodo, ellos serán mi pueblo, y esto viene ya directamente de Isaías. Y Dios con ellos será su Dios. Dios con ellos aquí está tomado como un nombre propio de Dios. Es la promesa de Isaías 7. Yo le daré una señal, la Virgen le dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios con nosotros, Emanuel. Entonces ahora ese Emanuel llega a ser del todo su Dios. O sea, con este pequeño versículo prácticamente yo les diría que toma
todas las promesas que andaban por ahí, ahora hay más, pero todas las promesas que andaban por ahí, y dice, bueno, esto es Dios. Dios es el que habita en la morada, el que es el Dios de este pueblo, el que es Dios con nosotros. ¿Se acuerdan cómo termina el Evangelio de Mateo? Yo estoy con vosotros. Como nosotros en español diferenciamos el verbo ser y el estar, no podemos darnos muy bien cuenta que ahí en Mateo en realidad se está haciendo alusión al Emmanuel. Yo soy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero ahora ya no es un yo soy que podría ser todavía el yo de un profeta. Podría ser todavía el yo de un Mesías que es enviado de Dios. No, este yo es ya el propio Dios. El Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, frase tomada de Isaías, y no habrá ya más muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. La alusión obviamente al llanto, a las fatigas, a la muerte, son todas alusiones que tienen que ver con la imagen del paraíso perdido, pero del paraíso. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo. Y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Esa frase proviene del libro de Daniel y es un poco mostrar que aquello a lo que apuntaba toda aquella literatura apocalíptica, en realidad era a esto, a esta presencia de Dios. Me dijo también, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora empieza como a retomar el principio del libro, pero retomarlo desde una manera nueva, porque en aquel principio del libro, que empezaba en un plano histórico, esas palabras, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, etcétera, todo eso apuntaba a la predicación del Evangelio que da inicio a la historia que acaba en un juicio con salvación de unos que son los que estaban destinados a ser salvados. Y ahora recoge todas esas imágenes y las muestra desde la metahistoria. En la metahistoria, en cada momento de la historia, podemos escuchar la predicación de ese Evangelio y adherirnos a esa salvación que se nos ofrece. ¿Y qué consiste? Ven en esto, al que tenga sed yo le daré del manantial del agua de vida gratis. Manantial del agua de vida es una imagen que proviene desde luego de Ezequiel, pero es el agua que emana del medio del templo, ya se va a hacer alusión a eso mismo ahora, pero fundamentalmente la imagen del agua de vida, lo recordarán, es la imagen central del paraíso, ¿no? En el medio había una fuente subterránea, y esa fuente subterránea, incluso cuando hicimos, los que hayan hecho ese curso, cuando hicimos la interpretación del paraíso, esa agua de vida era imagen, era un símbolo del propio Dios, la fuente esa de vida, ¿no? Así lo entendió, por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando en el diálogo con la samaritana, Jesús habla de una fuente que brota, un manantial de agua que brota hasta la vida eterna, y lo leíamos en perspectiva del Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, es el propio Dios. Esta será la herencia del vencedor, yo seré para él, yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. La gran promesa mesiánica de 2 Samuel 7:14, ¿no? Entonces, como ven cómo se van haciendo cita, y además citas que se hablan unas a las otras. Las distintas promesas, las distintas etapas de la promesa del Antiguo Testamento, ¿no? Esta será la herencia del vencedor, yo seré Dios para él será para mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, esta vida de Dios no admite ninguna clase de pecado. El pecado en sí queda igual que el mar, igual que la muerte, igual que la oscuridad, queda fuera de esta ciudad. Entonces, aquel que opta, aquel que prefiere, digamos, se prefiere a sí mismo,
ya lo vamos a ver, hay como dos pequeñas listas de pecados. Una es esta, que tiene que ver más con acciones visibles, incrédulos, abominables, asesinos, impuros, hechiceros, y hay otra que tienen más que ver, también aparecen algunos de estos mismos nombres, pero tienen más que ver con realidades del culto. Lo que es interesante es cómo califica todos estos pecados, todos los embusteros. Es decir, en el fondo el pecado es eso, es un embuste, es querer vender gato por liebre. Bien, entonces vino uno de los 7 ángeles, de los que están teniendo las 7 copas, que están llenas de las 7 últimas plagas, y me habló diciendo, ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Ya sabemos que esas imágenes de entonces vino o luego vino, es simplemente saltos de nivel dentro de la misma imagen. O sea, cuando estamos adentro de una imagen, el entonces pasó o luego vino o cualquiera de esas imágenes son simplemente saltos de nivel. Así que eso es lo que va a ocurrir ahora. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto. El monte en la Biblia es siempre el lugar de la revelación de Dios. Es decir, que cuando nos aparece un monte, cuanto más alto, digamos, más fuerte, más imponente, más digamos, completa será esa revelación, ¿no? Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios. ¿Ven cómo cierra esto con la imagen inicial? No es otra cosa, no es otra visión, es la misma profundizada. Y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. ¿Se acuerdan lo que hablamos del símbolo al principio, no? En el símbolo apocalíptico, cada imagen va rompiendo la materialidad de la otra. Es decir, que es como si pusiera una imagen rozando contra la otra para que se rompa la materialidad. Lo vamos a ver muy claro dentro de un minutito. Entonces me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al occidente 3 puertas. Esto es importante, ¿por qué? Porque las ciudades terrestres sagradas, digamos, la ciudadela del templo tiene una orientación. Pero esta ciudad, aunque tiene muralla y puertas, mira hacia todos lados. Ya es una ciudad que en realidad le habla a todos los hombres. Y vamos a ver que estas puertas en realidad están abiertas todo el tiempo, porque precisamente hacia ella confluyen todas las naciones. Entonces ven, es una imagen que es un símbolo que en realidad se rompe a sí mismo, porque una muralla con unas puertas que no se cierran, sino que en realidad están abiertas, para que confluyan hacia ella las riquezas de todas las naciones y todos puedan ir a adorar a ese Dios, en realidad es una ciudad que no es una ciudad con murallas. Bueno, la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras. Esas piedras llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces el número 12 aquí, que cumple una función importante, evoca ese tiempo tanto de la promesa, las 12 tribus, como del cumplimiento, los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, su puerta y sus murallas. Esto hace alusión a Ezequiel, que el ángel le hace medir la ciudad y le hace medir el templo. Bueno, ahora lo va a medir, nada más que la medida que saca va a ser una cosa disparatada. Si la ciudad es un cuadrado, su largura es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. 12.000 estadios son 2 veces España, para tener una idea del tamaño de esta ciudad. O sea, es una ciudad que en realidad no es una ciudad. ¿Ven cómo un símbolo rompe al otro?
Cuando lo mide, que es lo mismo que hizo Ezequiel, pero sacó una medida cúbica, podríamos decir así, humana, cuando lo mide, a pesar de que aparece el 12 y que aparece el 1000, recuerden que el 1000 muchas veces se usa para romper una cifra, es decir, para mostrar lo inconmensurable que es. Bueno, 12.000 estadios ya rompe completamente la noción de una ciudad, precisamente porque es de un tamaño. Imagínense, para nosotros hablar de una ciudad que ocupara 2 veces un país europeo es inconmensurable. Imagínense para la época en que esto está escrito, ¿no? Su largura, anchura y altura son iguales, es decir, que las medidas cúbicas evocan esa perfección, pero esa perfección es inconmensurable. Midió luego la muralla y tenía 144 codos. 144 saben que es 12 por 12, con medida humana, que era la medida del ángel. El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro, al vidrio puro. O sea, fíjense, ¿no? Nuevamente les remarco cómo un símbolo rompe el otro. El oro puro es algo denso, brillante, pero opaco. No puedo ver a través del oro. Bueno, en realidad ese oro es tan puro que es semejante al vidrio puro, es decir, no veo el oro allí, sino que lo que miro es a través. Los asientos de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas. El primer asiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto sardónica, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisóprasa, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Como ven, llevo años leyéndolo, lo dije sin titubear. Las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas hechas de una sola perla, y la plaza de la ciudad es de oro puro, y ahora que esperamos, transparentes como el cristal. O sea, el oro puro nuevamente se rompe con la imagen de la transparencia. Pero no vi santuario alguno en ella, que era la diferencia con la visión de Ezequiel. No vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero es su santuario. O sea, la presencia, ¿a qué apuntaban los santuarios terrestres? A llevar a Dios a los hombres. Acuérdense cómo termina el libro del Éxodo. Después de hacer toda la tienda, baja la nube y habita entre los hombres. Pero aún eso no es el final. El final es que la presencia misma de Dios hace innecesario el santuario. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque le ilumina la gloria de Dios. Recuerden que la palabra gloria en griego es resplandor, o sea, fenoménicamente la palabra gloria es una luz muy brillante, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, frase tomada de Isaías, pero ahora aparece como el sentido de esa frase, porque si realmente el verdadero santuario es un no santuario, porque es la luz misma de la gloria de Dios, entonces las naciones caminarán a su luz. Es como si la frase de Isaías hubiera respirado de una manera nueva. Y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche. O sea, fíjense, nuevamente se rompe la imagen de Isaías, ese símbolo de que sus puertas no se cerrarán con el día, rompe la imagen señalando que en realidad al no haber noche no cierran nunca, y traerán a ella el esplendor y los tesoros de la ciudad, de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida, inscritos en el libro de la vida del Cordero. Luego me mostró el río de agua de vida. Ven que vuelven a aparecer los mismos elementos iniciales, porque esto no es otra ciudad, es la misma, vista como en un plano de mayor esplendor del símbolo. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, Génesis, como brota el agua subterránea. Ezequiel, brota el agua del medio del templo.
Y bueno, y ahí continuamos con Génesis. Y con Ezequiel, porque también Ezequiel hacía alusión a Génesis. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Es decir, no hay muerte porque está continuamente vivificado. No porque se produce una especie de milagro de inmortalidad, sino porque continuamente es vida lo que brota no me sale ahora, de este trono. Bien. Y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Si recuerdan, una de las promesas de la tercera carta, en el ciclo de las cartas, una de las promesas era recibir una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Eso era en el plano de la historia. En el plano de la historia ya recibimos el nombre por parte del Cordero, ya lo recibimos. El bautismo es eso, es recibir de parte de Dios el nombre que nos hace ciudadanos del cielo. Cuando uno es ciudadano, lo que recibe es precisamente un nombre, pero ese nombre es todavía algo oculto. Aquí, en el plano de la metahistoria, ese nombre que está oculto puede ser leído por todos. ¿Por quiénes? Precisamente por aquellos que comparten ya la vida del Cordero. Entonces, en vez de estar en una piedrecita blanca, está escrito en la frente. Recuerden además que escribir en la frente era uno de los gestos de la bestia. La bestia escribe su sello en la frente para dominar a los suyos, ¿no? Bueno, el Cordero los libera plantando en la frente el nombre nuevo, el mismo que en realidad en el plano de la historia lo llevamos todavía oculto. Pero ven que son dos cosas simultáneas, ¿eh? Llevamos oculto el nombre, porque el efecto de ese bautismo es oculto, pero en realidad, si vivimos en el agujero de esa metahistoria, ese nombre ya es visible. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues porque lo reconocemos en todos los nuestros. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente, ¿no? La belleza de esta imagen de ver el rostro, porque recuerden ustedes que cuando moría Moisés se decía que ningún hombre más había entrado en esa dimensión de charla con Dios, que hablaba como con un amigo, como un amigo habla con su amigo, ¿no? Bueno, aquí ya se ha realizado esa promesa, que es una promesa que aparece también en la primera carta de Juan, y aquí lo señala, primera carta Juan 3.2, en donde precisamente se nos dice que la salvación consiste en ser igual a aquel a quien veo, es decir, a Jesucristo, cuidado, a Jesucristo. Bueno, ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Segunda, en esta visión, que es siempre la misma, segundo momento de la mirada. Y ahora viene un tercer momento, luego me dijo. Pero ese tercer momento ahora se traslada a la asamblea litúrgica. Entonces va a decir, luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. Fíjense que esa frase ya la dijo antes. ¿Por qué? Porque él va haciendo como una costura a través de frases que va repitiendo en los distintos planos donde muestra la misma imagen, nos va recordando que se trata siempre de la misma imagen. Luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas, el Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira, vengo pronto, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, fue que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Esto ya pasó, Apocalipsis 19:10. ¿Qué ocurre? Que aquello era en el plano de la metahistoria del juicio, de la condenación. Aquí estamos en el plano de la metahistoria de salvación. Entonces vuelve a ocurrir lo mismo, porque en realidad estamos viendo la misma escena
desde el otro momento de la metahistoria. Precisamente en Carta a los Hebreos, una de las cosas que el autor discute con los suyos es el tema de los ángeles. Y parece que los ángeles fueron una gran tentación para la iglesia naciente, ¿no? Esta idea de, bueno, ahora que tenemos acceso a la gloria, entonces ahora sí que se nos abrió la veda y podemos empezar a adorar, ¿no? Podemos dar libre curso al espíritu religioso. Y bueno, es precisamente lo contrario. Es el espíritu religioso con toda su tentación, espíritu religioso en el sentido mundano del término, ¿no? Con toda su tentación, con la tentación de poner a Dios allá y yo aquí, que sí, lo adoro y me olvido que en realidad el Dios mío es el Dios que quiere venir a deificarme. A eso quiere venir. Entonces, es muy peligroso el culto este, y eso es lo que le dice, ¿no? No, cuidado, yo soy un siervo como tú, y tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. ¿Ven? Y con esto ya nos abre a este momentito final que va a ser la celebración del culto auténtico. Y me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro. Siempre las palabras proféticas en algún punto se mandaban sellar, porque había algo que no se podía decir. Bueno, pues precisamente aquí el gesto es exactamente el contrario. Cuidado, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias, el manchado que se siga manchando, que el justo siga, son dos participios estos, ¿eh? Es decir, son acciones que se están realizando en la historia. Esas acciones están atravesadas todo el tiempo por la revelación de este Dios que viene a hacer la deificación del hombre. Que el injusto siga cometiendo injusticias, el manchado siga manchándose, que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Mira, vengo pronto, traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Citas claras y conocidas de Isaías. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el último, el principio del fin. Ven cómo va repitiendo para sentar ese hilván, ¿no? Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Antes había desenmascarado el pecado como embuste, ahora lo desenmascara como mentira. Es lo mismo. Obviamente estamos dentro de mirar lo mismo desde otro ángulo. Nadie sabe exactamente qué son los perros y se han hecho muchos intentos de interpretarlo. Lo más parecido como insulto, digamos, al pecador, ¿no? Aparece en Filipenses 3:2, ¿no? Que dice: atención a los perros, atención a los obreros malos, atención a los falsos circuncisos. Es posiblemente, pero claro, esto es San Pablo, ¿eh? Entonces no sabemos si el Apocalipsis utiliza este insulto en el mismo sentido en que lo utiliza San Pablo, pero San Pablo lo asocia al falso culto a Dios. Y dado que en Apocalipsis lo que estamos leyendo son categorías de falso culto, hechiceros, impuros, idólatras, no todo es falso culto, porque asesinos aparentemente no lo es. Entonces no sabemos si perros aquí identifica más o menos lo mismo que en Filipenses, es decir, aquellos que pervierten el verdadero culto de Dios. También el insulto perros lo utiliza Jesús, ¿no? No deis lo sagrado a los perros. Pero claro, nuevamente, no podemos sacar el sentido de una frase y ponerlo aquí directamente, ¿eh? Pero evidentemente el sentido va por ese lado. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias.
Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante de la mañana. Ven que esto es una liturgia, pero en donde ya no se le habla a Dios, sino que en realidad se presenta el ángel, pero le deja paso al Señor. Y es el Señor el que se pone en medio a proclamar la verdad de Dios. Y al proclamarla provoca una reacción en su asamblea. El espíritu y la novia dicen ven, y el que lo oiga diga ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis el agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Esto es una clásica firma, digamos, profética. La tenemos también en el libro del Deuteronomio. Si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Es decir, este libro no es un manualcito de cosas que van a pasar. Este libro es una contemplación de la verdad de Dios. Y en esa contemplación no se puede quitar nada, ni agregar. Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Se ve, la liturgia termina como debe terminar, es decir, con la invocación y la esperanza de la venida del Señor. La invocación ven Señor Jesús es una invocación muy antigua en la Iglesia. 1 Corintios 15:23, que aquí lo tienen citado, da testimonio del uso de esa invocación. Pero aquí, claro, aquí adquiere como un nuevo sentido, porque no es simplemente ven Señor, sino que al venir al Señor, esa venida del Señor es la instauración misma de la Nueva Jerusalén. Bueno, como ven, precioso el texto. No sé si les parece a ustedes, a mí me parece una sección bellísima dentro de todo el libro, sobre todo por la contemplación de la gloria de Dios que logra hacer a través de imágenes que son convencionales, porque todas las encontramos en el resto de la Biblia, pero resulta que la abundancia y el modo como una imagen va rompiendo a la otra, termina sacando casi, les diría que es como cuando uno ve un ícono, que ve en esos íconos orientales, que uno ve el detalle, y son todas figuras, cada una de las cuales no deja de ser una pequeña representación común pictórica. Pero cuando uno ve el conjunto y ve cómo una imagen va rompiendo a la otra, realmente se hace una imagen sagrada. Bueno, para terminar quería repasar un poco los aportes de cada plano y lo que hemos ido acopiando en la lectura del Apocalipsis para concluir con los aportes de este plano. Y cómo este plano, de alguna manera, aunque es un plano metahistórico que va rompiendo la historia, sin embargo, realmente llega a una plenitud de revelación. Entonces, vamos a repasar un poquitito la estructura del libro con la diapositiva 5. Antes hemos visto el dibujito. Ahora, más que el dibujito, me interesa que veamos el cuadro este del costado, cómo se establecía, cuáles son las pautas de cada plano. Cada plano está dominado por una audición o una visión. Son, digamos, cada uno me plantea una audición, una visión. Ahí están las citas en donde se señala eso dentro de cada plano. Cada uno de los planos implica un viaje en espíritu, pero son 4 viajes de caracteres distintos. 2 de ellos son me ocurrió, 2 de ellos son fui arrebatado. ¿Se acuerdan que eso precisamente es uno de los elementos que ayuda a calificar como historia o como metahistoria estos viajes? En cada uno de ellos ocurre una figura femenina que es una figura eclesial. 2 negativas, primera y tercera, Jezabel, célebre ramera. 2 positivas, mujer vestida de sol, novia del Cordero. Y esto es interesante porque esto no es simétrico.
En cada uno de esos planos, menos en el último, porque el último tiene otra forma de totalización, cada uno de ellos plantea formas de totalización. ¿Qué quiere decir totalización? Quiere decir ver la historia como un conjunto. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 3, 20 al 22, ocurre realmente una especie de juicio final, todavía tímidamente. En el segundo plano, ocurren dos momentos de totalización. Por eso les pongo con un corchete, ¿ven? Tanto el capítulo 11 como el 16. Y en el tercer plano, nuevamente otros dos momentos de totalización. Cada uno de ellos de alguna manera responde a los dos del plano anterior. Y en el último no hay ningún momento de totalización. ¿Por qué? Porque en realidad todo él es una gran totalización. ¿Qué se puede totalizar más que decir que Dios está en medio de la ciudad, que Dios es la luz de esa ciudad y que por lo tanto ni se cierra la puerta, ni se apaga la luz, ni llega la noche, ni hay más muerte, ni hay más mar, ni hay más nada de todo eso, porque Él ya está? Entonces, ¿qué más totalización se puede decir que eso, ¿no? Entonces, ven, fíjense con qué habilidad, digamos, nos va llevando prácticamente de la mano desde ver nuestra historia y ver los conflictos corrientes de la Iglesia a vivir esa historia desde la perspectiva en que la está viviendo y que la está fundando el propio Dios. Bueno, aquí tienen un resumen de los aportes de cada uno de los planos. Los fuimos leyendo. Esto es un resumen, porque esta misma diapositiva la hemos tenido en cada uno de los planos. Me interesa mostrarles cómo hemos pasado desde una imagen de Cristo que definía a Jesús, pero en el horizonte del Antiguo Testamento. ¿Ven? Les pongo ninguno de estos títulos, ni siquiera el Hijo de Dios excede las expectativas de un mesianismo judeo-cristiano. Eso no es el plano de las cartas, ¿eh? Cómo va despuntando, pero muy tímidamente, una teología del martirio cristiano en el plano de las cartas. Cómo la Iglesia aparece con una función importante, pero en definitiva uno se da cuenta que la Iglesia está para más, que es esta salvaguarda doctrinaria, que está bien, la tiene que hacer la Iglesia, y en el primer plano se insiste mucho en eso, pero claro, uno tiene que darse cuenta que una Iglesia que solo se vuelque a la salvaguarda doctrinaria no es la Iglesia todavía, no es la novia del Cordero. Ya en el segundo plano, que ocurría en la historia, pero desde el punto de vista del cielo, ya nos aparece este novedoso título de Cristo, que es para mí el título más importante del Apocalipsis y uno de los más importantes del Nuevo Testamento, que es el título de Cordero degollado. No solo Cordero, sino Cordero degollado. O sea, que lleva en sí y ayudó a consolidar la cruz como imagen cristiana por excelencia. Este Cordero lleva en sí las marcas de su muerte eternamente. Como algo que ha incorporado la historia a la divinidad misma. Entonces la historia comprende también la muerte de Jesús. Ya aquí aparecen los rasgos del martirio cristiano, la oración de los santos, el testimonio de aquel que muere como Cristo, cómo la oración de los santos va incidiendo en ese desarrollo de la historia. Y la Iglesia, en el primer plano la teníamos como salvaguarda doctrinaria. Aquí en el segundo plano es la Iglesia de la paciencia. La Iglesia de la paciencia. La Iglesia que tiene que ser capaz de saberse en el espejo de su Señor. Ahora hay una exposición en este momento muy blasfema sobre la Iglesia, y ya hemos empezado otra vez con lo mismo de siempre, ¿no? A ponernos en el mismo plano que los paganos, a llevar esto a los tribunales paganos. No es así. O sea, por supuesto, tenemos que protestar en el sentido de clarificar que eso es una blasfemia, pero punto, ya está. A partir de ahí es la Iglesia de la paciencia, la Iglesia que está oculta en el desierto, como les pongo aquí, ¿no?
llena al creyente del orgullo de pertenecer a su realidad gloriosa, aunque esa realidad esté oculta en el desierto. Segundo plano, importantísimo, fundamental, porque además es el plano más largo, ¿no? Entonces todo esto está muy desarrollado. Tercer plano, el tercer plano es el primer plano metahistórico. Aquí se nos revela como rey Cristo, como un rey que juzga además, ¿eh? No es un rey que deja impune, no es un rey, o sea, el hecho de que nosotros aceptemos en la paciencia de Cristo, aceptemos incluso la persecución, incluso el que nos traten como a Cristo, no implica que no sepamos ver lo malo y lo bueno, implica que aceptamos que hay un tiempo de la iglesia en el cual ella tiene que seguir los pasos de su Señor, aunque esos pasos los lleven serenamente hasta la cruz. Pero ese Señor desde la cruz juzga, y al juzgar expulsa a aquellos que no son capaces de verse más que a sí mismos. En ese tercer plano también aparece un nuevo rasgo, digamos, del martirio cristiano, ¿no? Y un rasgo que es fundamental, que es que la iglesia es la iglesia de los mártires. Y esos mártires ya están reinando con Cristo. Nosotros lo vemos en el culto, pero van incluso más allá del culto, ¿no? Porque hay un reinado invisible pero eficaz, que es este milenio que nos aparecía en el capítulo 20. Realmente es una imagen muy osada, tan osada que a lo largo de la historia es un lío bárbaro con ese milenio, ¿no? Pero es una imagen osada. Y llegamos así al cuarto plano, al de hoy, y última diapositiva, ¿no? El Cordero como novio, les pongo, completa el círculo de los títulos de Cristo, ¿no? Hijo, en el horizonte del Antiguo Testamento, Cordero, Rey, Juez, Novio. Novio es una imagen, claro, es una imagen muy totalizadora, ¿no? Porque uno pensaría, ¿cómo puedo ser divinizado por Dios sin ser absorbido por Dios? ¿Cómo puedo pensar dos que son uno y uno que son dos? Y entonces ahí uno recuerda el Génesis, ¿no? Con esta imagen del matrimonio tan profunda, ¿no? Los dos serán una sola carne. Y en definitiva la expectativa que tenemos con Dios es llegar a ser en Él y Él, sin dejar de ser cada uno de nosotros una criatura propia y distinta. Porque esa es la riqueza de la creación. Nosotros no nos sumimos en un nirvana impersonal, sino que la riqueza de la creación es que ha creado Dios a Azucena, a Alex, a Rosario, a José, a Abel, y los ha creado, y esa creación es eterna. Entonces, ¿cómo digo eso? Bueno, la mejor imagen la teníamos en Génesis, ¿no? Serán una sola carne. Entonces, esos dos que se hacen uno, se recuperan en el Apocalipsis al final con la imagen del novio que trae a su novia y realizan el banquete eterno del matrimonio, ¿no? Entonces, esa imagen de Cristo no solo es completar un círculo de títulos, es que es realmente aportar algo que no está en ninguna otra. Aporte a los rasgos del martirio cristiano, bueno, fíjense, en el último ya no se menciona a los mártires, ¿no? Pero ¿por qué no se menciona? Porque en realidad son sus habitantes naturales. Todo lo que deducimos, les pongo aquí, ¿no? Se deducen los rasgos del martirio, pero a partir de los que están excluidos de la ciudad. Esos que están excluidos de la ciudad, ¿quiénes son? Y son los que viven en la mentira, los que se miran solamente a sí mismos. Y fíjense que la serie de los que viven en la mentira está encabezada por los cobardes. Porque la valentía de la fe es aquella que nos hace entregarnos a al gran valor del reino, que es ser testigos.
Y como imagen de iglesia, bueno, pues lo mismo de recién, ¿no? Es decir, así como en Cristo se completa la imagen del novio, completa el círculo de los títulos, pero es más que completar un círculo, es aportar algo enteramente nuevo, así también el título de la novia para referirse a la iglesia, a la Nueva Jerusalén, no hay más alto que eso. Bueno, les pongo aquí que esto de alguna manera muestra puntos de contacto con esos grandes desarrollos post-paulinos de las cartas de Colosenses y Efesios, ¿no? La iglesia que es cuerpo de Cristo en un sentido realista. Todavía, recién ahora, estamos retomando la gran meditación agustiniana de la iglesia. San Agustín se toma muy en serio esta imagen de Colosenses y Efesios, de la iglesia que es el cuerpo físico de Cristo. Y entonces hay cosas que se dicen de la cabeza y cosas que se dicen del cuerpo, ¿no? Y eso le sirve como criterio a veces para leer salmos, le sirve como criterio concreto. Bueno, recién ahora, a partir del Concilio Vaticano II, estamos volviendo a sacar consecuencias de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo puede estar doliente como Cristo en la cruz, puede estar triunfante como Cristo en la resurrección, pero es un cuerpo vivo, no es un cuerpo, un adosado al cuerpo. Jesús tiene su propio cuerpo, pero bueno, nos agarramos al de él. No me agarres, no me retengas, porque aún no he llegado al Padre. Entonces cuando Él llega al Padre, ahí es cuando realmente la iglesia forma parte de Él. Se rompe la barrera entre Dios y el hombre, por eso se rechazan las mediaciones angélicas, que es todo un símbolo, ¿no? Porque quiere decir que se rechaza un modo de hacer religión. Un modo de hacer religión que en realidad lo que hace es fomentar la división del hombre con Dios y no la unión. No se rechaza la religión, obviamente, pero se rechaza un modo de hacer la religión. Algo que ya hemos visto en otros textos, y algo que también lo rechaza Carta a los Hebreos. Por eso su primera argumentación es contra el culto a los ángeles. ¿Quiere decir que no tenemos que celebrar ángeles custodios? Sí, no hay problema, celebremos ángeles custodios, santos arcángeles, San Miguel Arcángel, celebremos todo lo que queramos, pero con la vista puesta en que eso no nos retrotraiga a una religiosidad propia, ahí sí en un mal sentido, propia del Antiguo Testamento. Bueno, muy bien. Aquí les pongo que, aunque no lo diga, porque no menciona, ustedes se habrán notado que no menciona la Eucaristía, pero bueno, evidentemente el banquete contiene, el símbolo del banquete contiene sin ninguna duda una relación a la Eucaristía. El banquete en todo el Nuevo Testamento hace alusión a la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía hace alusión al banquete eterno, ¿no? Por eso Jesús lo estableció como una comida. Bueno, muy bien, me gustaría completar todo esto con la lectura de un pequeño textito, son unas pocas líneas, pero que me gustaron, me parece muy bien, muy sintético. En el volumencito El Apocalipsis de los cuadernos bíblicos Verbo Divino, uno de los primeros, el número 9, o sea que imagínense, esto tiene ya sus años, pero lo dice muy bien, expresa muy bien. En la página 38, está dentro de la bibliografía, ¿no? Página 38 dice: la revelación entera, en su forma escrita, se nos presenta como iluminada por estas dos visiones, la del paraíso y la del Apocalipsis. La primera era sobre todo nostalgia. Los creyentes, a partir de su experiencia de Dios, intentaban descifrar el destino del hombre y su necesidad de comunión con Dios, con los demás, con el universo, consigo mismo. Pero esto se les presentaba sobre todo como un sueño evanescente. El pecado se encargaba continuamente de deshacerlo. Y he aquí que al cabo del camino, el Apocalipsis implanta en el corazón de nuestro mundo una certidumbre inaudita. No se trata de un sueño. La historia humana tiene un sentido. El paraíso es una realidad, la única realidad. Y la humanidad está en marcha hacia él.
Y yo les diría algo que no ve este cuaderno, porque no ve lo de los planos metahistóricos. No solo está en marcha hacia él, es que este paraíso real, pero al cabo del camino, este paraíso de la resurrección, no de la creación, este paraíso inhiere continuamente en nuestra historia, aparece continuamente. Ese paraíso, sigo leyendo, ese paraíso no es ante todo un lugar, sino una comunión, las bodas eternas de Jesús con la humanidad. Bueno, con esto terminamos nuestro curso de Apocalipsis, espero que les haya gustado. Si me quieren comentar algo, tenemos todavía unos minutitos. Me gustaría eso, bueno, qué les ha parecido el Apocalipsis y si les ha atraído. Y sobre todo que los llame a leer, ¿no? Este texto aparentemente tan chocante, ¿no? Pero que los lleve a leerlo. Bueno, los dejo. Díganme ustedes. Mira, yo estoy encantado. Tenía cierta familiaridad con todas las imágenes, con los modos, con los temas del Apocalipsis, pero nunca lo había visto estructurado. Y la verdad, he disfrutado muchísimo y he visto una preciosa, y además, o sea, intelectual, como lo intelectual es inmensa. ¿Sabes? Y luego, pues, ver con ese amor de buscar y tal, pues puedes llegar a encontrar cosas que están delante de ti, pero que no las percibes, ¿sabes? Y que a veces te lías con detalles mínimos. Sí, es verdad eso, sí. Y eso nos hace perder lo principal. Sí, es verdad. Para mí es dar este curso, que ya es la tercera, creo, vez que lo doy, no segunda o tercera. Para mí es también un modo de probar una teoría de lectura, ¿no? O sea, se darán cuenta que si van a la bibliografía, realmente hay una dispersión muy grande en cuanto al Apocalipsis, ¿no? Y sin embargo, para mí es tan claro esta teoría de los planos de lectura y los planos de la historia y de la metahistoria y todo. Bueno, es un modo de probarla, es poder explicarlo, y por eso me interesa ver qué se entiende, ¿no? Si realmente se llega a verlo en el texto, que es lo más importante. Quedó totalmente presentado, completamente. Muy bien, gracias. Yo por mi parte, Abel, tengo que volver otra vez a hacer el curso. Bueno. A ver, he entendido, he llegado, tengo otro concepto. Antes lo miraba, lo creía, que era, que sé, un fin. Sí. Todo, la amenaza. Claro. Mira, si eso ya no es así, yo me quedo muy conforme. No, que va a ser así. Por supuesto que no. Me quedo muy conforme, porque es una pena la pérdida de uno de los... Tenemos nada más que 27 libros en la revelación del Nuevo Testamento. No podemos darnos el lujo de tirar uno entero por un prejuicio de lectura, que es lo que de hecho ocurre. Creo que les comenté cuando empezó el curso la anécdota esta de cuando yo estaba empezando a estudiar todo esto, era jovencito, estaba en la facultad en Biblia. Mamá, mira, te voy a contar cosas del Apocalipsis que, mirá, estuve leyendo. Yo, una de las primeras cosas que traté de leer en griego fue el Apocalipsis. Mirá, descubrí esto. No me hables del Apocalipsis, Abelito, a mí ese libro no me lo nombres. O sea, no podía. Pero es que tenemos la influencia de la opinión en general. Sí. Los prejuicios de el miedo, uy, eso es el final. También como lo representan el arte, entonces no tiene nada que ver con todo lo que nos has explicado. Y bueno, creo que hay que repasarlo. Yo de verdad lo voy a repasar. Esta última de clase la voy a sacar en físico. Claro, sí. Sí, yo creo que ayuda esta totalización final, ayuda, ¿no? El esquema y todo eso. Pero también tengo una conversación contigo y que la voy a resumir en 2 palabras. Todas las cursos que estoy contigo, que me vas enseñando, que bueno, que vas impartiendo como Hebreos, como Éxodo y demás,
a veces tengo delante a gente, Bueno, quiero decirles o abrirles, pero sus argumentos son tan extrañamente fundamentalistas que no sé por dónde. Me encuentro mira, como... la Pontificia Comisión Bíblica dedicó un librito entero a prácticamente echar el cierre al fundamentalismo, pero ni ellos lo consiguen. O sea, realmente el fundamentalismo, el leer los textos como si fueran una especie de mensaje angélico, es una cosa tan arraigada que es muy difícil, claro. Es que realmente yo no sé por qué es que tiene esa reputación de ser un libro misterioso y difícil de Bueno, entender. lo es. Ojo que nosotros no hemos leído las imágenes más cruentas que están abarcando, digamos, del capítulo 7 al 17, nada menos, o sea, una buena porción, 7 al 16, hay una buena porción del libro que ha dado lugar un poco, como decía recién Rosario, ¿no? Los artistas se han inspirado en eso, y claro, cuando pintan el Apocalipsis, es una cosa tan terrorífica, porque claro, esas imágenes son muy fuertes, son muy potentes, pero no son el centro de significado del libro. El centro de significado lo hemos visto hoy. Hemos visto además cómo... Es que, fíjate, aquí se mezclan las cosas. Femeninas. Y en la Biblia, para muchas personas, dicen, hablar de la célebre, y dices, ramera. ¡Oh, Señor, pecado! Claro, ves, en realidad sin esa imagen se pierde mucho de lo que está diciendo el Apocalipsis. O como cuando hablas con ciertas personas que ven a la Inmaculada, por la luna, las estrellas, y yo digo, a ver, imagínate que la Inmaculada era una hebrea o una judía de 15 años que era humilde, vestida con unos ropajes. Tú ahí estás viendo una representación artística. Tiene más que ver con relatos bíblicos, toda esa representación. Claro, con la iglesia, con esta imagen de iglesia. Exacto. Entonces, todo este curso a mí me has abierto, te lo digo, una curiosidad de volver otra vez a Bueno, leer. curiosidad, eso es lo que yo quiero. Curiosidad y que lean, pero no el curso, sino el libro. Sí, dime, Azucena. No, el libro. O sea, repasarlo. Me sacaré físicamente esto último. El libro, pero con la advertencia de que sí existen esas imágenes que dice Azucena, sí que existen, no es que no existen, pero tienen su lugar dentro del desarrollo, dentro de la lógica del libro, tienen su lugar. Si yo, claro, saco una imagen y la pongo en un cuadro y a partir de ahí digo, esto es el Apocalipsis, realmente se rompe el equilibrio que tiene que tener. Hacer idolatría del Apocalipsis. Sí, claro. Imágenes que luego las va a romper en luz y te va llevando al centro de luz, ¿no? Exactamente, es que si no hacemos una idolatría de la destrucción, ¿no? Del Dios ese que va a venir con el gancho a romperle la cabeza a todo. Es lo que estamos diciendo, que solamente se coge una parte y no el doble. Claro. El punto de vista, el espejo, ¿no? La otra parte. Y eso tan bonito que es... claro, eso tan bonito que es para los que participamos en la Eucaristía, decir, bueno, realmente yo lo que estoy haciendo en este momento es realizar la Jerusalén celestial, ¿no? Nada menos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Imagínense, vamos a misa y en cualquier misa del planeta lo que se está haciendo en ese momento es romper la historia para que entre el banquete celestial, ¿no? Qué cosa impresionante. A mí eso, sinceramente, me llena de admiración que sea así. No se entiende así. No, bueno, pero para eso están estas cosas. Tenemos que ir ampliando el panorama
de los que nos rodean. Falta de formación, exactamente. Claro, exacto. Falta de formación, exactamente. Falta de formación, exactamente. Entonces, bueno, a mí me parece que uno de los aspectos centrales hoy leía un artículo en Alfa y Omega, que es un poco el periódico oficioso de los obispos, leía, bueno, de que están preocupados por la secularización y esto y lo otro. Yo la verdad que me preocupa mucho más la falta de formación de los cristianos que lo que le pase a los que no van a misa, ¿no? Porque realmente el gran problema es que los que van a misa no saben a qué están yendo. No es el problema de los 200 que no... Claro, no es el problema de los 200 que no van a misa, sino de los 5 que van y no tienen ni idea de por qué están allí, ¿no? Eso sí que es grave. No, simplemente van a socializar. Exactamente, sí. Sí, exactamente. Es vergonzoso, pero es así, es verdad. Se va a socializar, que también, ojo, la socialización es importante, pero no es el objetivo. El objetivo es romper nuestra historia para que entre la luz de Dios, ¿no? Entonces, claro. Aún en los mismos ministros. Aún en los mismos ministros, sí, eso que dices también. Los ministros de Eucaristía, los de la palabra. Sí. Falta de verdad un poquito más de formación. Mucha ignorancia, sí. Mucha falta de formación. Ignorancia bíblica, fundamentalmente, sí. Bueno. Esto requiere unos estudios. Sí. No, por supuesto, pero bueno. Tienes todo esto, sí. Pero sí. Yo en este curso de Apocalipsis lo he visto, he hecho pocos contigo, ¿no? Porque creo que hay gente que ha hecho muchísimos. Bueno, ahí tienes a Azucena, el otro día me comentaba desde cuándo está y está desde tiempos inmemoriales conmigo. Desde el 2012. Claro, cuando empecé a dar estos cursos. Me dice a mi hija, dile a aquel que ya te tiene que dar una beca, me dice. Pero yo me siento que no sé nada todavía y cada día me da más curiosidad y bueno. Para eso tiene que ser, ¿eh? Honestamente, nunca había leído ese libro del Apocalipsis. Claro. El libro del Apocalipsis me está costando, ¿eh? Fíjate, mis capacidades me está costando. Así, por ejemplo, como Éxodo lo disfruté muchísimo. Y Hebreos lo estoy descubriendo que cada clase para mí es, yo qué sé, me hace pensar el resto del día todo lo que nos has contado. Me es difícil de comprender, ¿eh? Tienes una comprensión de la Iglesia enorme, contrastando Hebreos y Apocalipsis. Es impresionante, son dos textos geniales. Y además, fíjate, Dios quiso que coincidieran. Sí, confluyeron porque en realidad no estaba pensado que estuvieran juntos, pero realmente tienen mucho que ver uno con el otro, ¿no? Sí, la verdad mismo, con la clase de la conciencia es algo que me dio ganas de sacar apuntes y entregarlos a ciertas personas. Bueno, pero no pienses en las demás personas, tú piensa en formarte y a partir de ahí eso se va difundiendo. Ellos su pero eso se va difundiendo a poquito. Entenderán cuando comprendan. Claro, ahí está la cosa. Comprenderán cuando se les dé, como hemos dicho siempre, ¿no? Cuando Dios quiera.